Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos con César Vidal, que nos atiende desde su exilio en Estados Unidos. César Vidal es periodista e historiador. Ha escrito más de 80 libros y se ha destacado en la defensa de los derechos de las personas frente a la injusticia y las actitudes totalitarias. Ha dirigido programas de información general en diferentes radios españolas hasta que se vio forzado a abandonar España. Gracias por atendernos. César, ¿los medios de masas están subvencionados por el poder financiero para tenerlos bajo control? ¿Lo has vivido en primera persona? Sí, los medios de masas tienen una independencia muy limitada. No estoy hablando solo en el caso de España, sino de otros países, y esa independencia limitada no solo depende de quiénes son los dueños de los medios de comunicación, que eso tiene su influencia, sino que depende mucho de la factura de publicidad. Los medios de comunicación hace mucho tiempo que ni siquiera la prensa escrita viven del número de personas que acude a ellos, viven de la publicidad, y la publicidad, que a veces es institucional, a veces es pública y a veces es privada, es la que decide lo que dice el medio. Permíteme que te cuente una anécdota en este sentido para mostrarlo. Hace años, en uno de los programas que yo dirigía en radio, teníamos todos los días aproximadamente una hora de información económica. Y en un momento determinado, uno de los economistas que trabajaba en mi programa, que creo que tú lo conoces porque es don Roberto Centeno, empezó a hablar de uno de los bancos españoles. Apenas llevaba un minuto hablando cuando en mi teléfono móvil apareció un mensaje del presidente de la cadena de radio diciéndome «mátalo», literalmente «mátalo». Yo no le hice caso, permití que don Roberto Centeno siguiera hablando, y como a los 30-40 segundos tenía otro mensaje en mi móvil que decía «mátalo porque estamos negociando el contrato publicitario de este año». Y mencionaba el banco con el que estaba negociando ese contrato. Eso te dice mucho de lo que finalmente cuentan los medios, es decir, los medios ocasionalmente pueden dar una patada o pueden dar un pellizco a un partido político, a un sindicato, a este político, a este personaje público, pero en muy buena medida están determinados por aquellos que pagan su factura publicitaria. Y eso explica que haya temas enormemente importantes que rara vez o nunca se tratan en los medios de comunicación. César, ¿qué intereses hay detrás de la paranoia de género? ¿Se quiere dividir a hombres y mujeres para crear un nuevo modelo social transgénero? Bueno, yo creo que evidentemente es un programa que no es un programa nacional. En ninguno de los países donde se está impulsando la ideología de género se está impulsando desde el país, sino que se está impulsando desde fuera. Y la ideología de género es uno de los grandes instrumentos, no el único, pero sí uno de los grandes instrumentos para un programa de dominio globalista. No de la globalización es otra cosa y puede ser maravilloso porque significa que uno le puede comprar a Rusia la mercancía A y Rusia a su vez se la puede comprar a China la mercancía B, y eso es fantástico. No, el gran problema es que aquí hay un intento de dominio de carácter globalista y uno de los elementos es la ideología de género. Esta es una cuestión que cualquiera que haya vivido de cerca lo sabe. Es decir, yo he hablado, por ejemplo, con políticos de Hispanoamérica que me decían que habían tenido que sufrir enormes presiones de organismos internacionales y del Departamento de Estado de Estados Unidos que querían imponerles la ideología de género, aunque la mayor parte de su país no lo quería. Y a mí nunca se me va a olvidar el día en que el presidente Obama llegó a Kenia, supuestamente buscando sus raíces familiares, y lo primero que le dijo en el aeropuerto el presidente de Kenia es señor Obama, deje de presionarnos con la ideología de género, en Kenia creemos en la familia y no vamos a aceptar sus leyes por más que nos presionen. Yo esto lo he vivido sobre todo en distintos países de Hispanoamérica. ¿Qué pretende la ideología de género? Bueno, la ideología de género pretende, aparte de crear una situación de tensión social,
acabar con algo que es tan importante como la familia. El proyecto globalista pretende, en primer lugar, acabar con las culturas nacionales, y de ahí que, por ejemplo, haya una satanización de dirigentes políticos que son patriotas, y eso incluiría a un Orbán en Hungría, incluiría a un Vladimir Putin en Rusia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, pretende acabar con la familia, y ahí la ideología de género tiene una enorme importancia, porque efectivamente la familia en cualquier sociedad es un fuerte en el que uno se refugia en medio de las crisis que pueda aquejar a una sociedad. Y en tercer lugar, pretende acabar con una cultura occidental que sobre todo tiene una serie de valores cristianos que en principio son favorables a la vida y son favorables a la familia. En ese sentido, la ideología de género es una de las armas de ese proyecto, que lo que pretende es crear una gran plantación global, un gran rebaño planetario que pueda ser al final controlado por una pequeña élite que está por encima de los estados. Los programas y las series de la televisión bombardean con el mensaje de género y difunden el modelo homosexual entre los jóvenes y niños. ¿Existe diferencia entre España y Sudamérica en este sentido o responde a un patrón conjunto? El patrón es un patrón mundial y es un patrón conjunto, pero no cabe duda de que España lleva por lo menos una década de adelanto sobre lo que pasa en Hispanoamérica. Es decir, en España es imposible encontrar una serie de producción nacional donde haya una familia normal. Generalmente el padre es un estúpido, la madre suele ser una histérica y los hijos son absolutamente insoportables. Este es un patrón común. Y por supuesto, siempre hay al menos un personaje homosexual que es muy simpático y muy agradable. Esto yo diría que es algo que no tiene vuelta de hoja. Pero este es un panorama global. Es decir, si uno ve, por ejemplo, lo que ha sido la entrega de Oscars este año, el mejor guión adaptado es una historia de relación homosexual entre un adolescente y un adulto. La película que recibió el Oscar a la mejor película en habla no inglesa es una película chilena que es la historia de un transgénero, y junto con esto, pues incluso la película de dibujos animados encontramos a los dos responsables que subían a recoger el Oscar y al mismo tiempo señalaban a sus maridos. De manera que esto es algo global. España lamentablemente empezó este camino hace más tiempo, pero en Hispanoamérica ahora mismo es una batalla realmente a brazo partido. Sobre el feminismo radical, es otra manera de potenciar el modelo transgénero, pero en este caso enfrentando a las propias mujeres entre sí. Bueno, vamos a ver, el feminismo radical, el problema que tiene es que ya es una construcción que se parece poco a lo que pudieron ser los inicios del feminismo a finales del siglo XIX y que además entra en contradicción, porque si efectivamente, de acuerdo a la ideología de género, la naturaleza no es la que establece los sexos, la naturaleza no es la que nos dice realmente si somos hombre o mujer, pues realmente insistir, sin embargo, tanto en el hecho de las mujeres es absolutamente contradictorio. Pero bueno, el desafiar la razón y el desafiar el sentido común es algo que no le importa tanto a la ideología de género. Sí es bastante claro, porque esto es algo que no se puede negar, que en la financiación de ese feminismo radical, en la financiación de ese feminismo de nueva hornada que estamos viviendo ahora mismo, han aparecido una serie de personajes y de instancias que son muy importantes. Por ejemplo, Gloria Steinem, que es una de las feministas norteamericanas de este tipo, ha reconocido públicamente en uno de sus libros que el órgano de expresión que ella tenía, que era el Miss Magazine, era pagado por la CIA directamente. Y ella dice, bueno, estábamos encantados porque para avanzar en esta agenda feminista radical contábamos con el apoyo de la CIA. Esto, lo cual no deja de ser curioso. Y, por ejemplo, en su día, Nicholas Rockefeller, en una entrevista que mantuvo con Aaron Russell, que era un cineasta y activista norteamericano, le reconoció que en última instancia la Fundación Rockefeller estaba sosteniendo este feminismo.
Y no lo hacía porque le importaran las mujeres, lo hacía porque efectivamente esto entraba dentro de lo que era su agenda de control global. De manera que esa es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Como además hay una serie de instancias internacionales en la Unión Europea, en Naciones Unidas, etcétera, que entregan subvenciones a este tipo de movimientos, bueno, pues entrar en este tipo de movimientos para muchas personas también es una forma de vida. Desde Occidente se considera a Rusia como un país homófobo e intolerante. Sin embargo, la sociedad rusa lo ve de otra manera, como una defensa de los valores de la familia. ¿Piensas que los países del Este son objetivo de esta élite para imponer las políticas de género? Bueno, yo creo que uno de los grandes obstáculos, no solamente frente a la ideología de género, sino frente a un control global que existe en estos momentos es Rusia. Yo he visto las distintas entrevistas que le han hecho en algún momento a Vladimir Putin preguntándole por la supuesta homofobia en Rusia, por las leyes de género, etcétera, y las respuestas de Putin me han parecido un prodigio de sentido común y de sensatez. Es decir, cualquier persona que tenga un poco de inteligencia todavía hubiera respondido lo mismo que Putin. Y no es solo el caso de Rusia, pasa igual en China. Yo viajo a China con relativa frecuencia y hay una enorme resistencia frente a la ideología de género, y para muchos chinos la ideología de género es un veneno semejante al opio que los británicos introdujeron después de 2 guerras en China. Es decir, este es otro veneno extranjero que pretende acabar con nuestra sociedad y vamos a resistirnos ante esa situación. Claro, en el caso de Putin, que es en última instancia un país de Europa, que es un país occidental, que no lo puedes despreciar diciendo, bueno, pues es un musulmán, es un africano, es un asiático, etcétera, el ataque es mucho mayor, pero insisto, yo he visto las entrevistas en que le han planteado este tema, tanto cuando han sido periodistas como en las entrevistas que le practicó en su día Oliver Stone, y las respuestas de Putin me han parecido de una sensatez y de una inteligencia que es lo que respondería cualquier persona que simplemente piense por sí misma. Las redes sociales son un arma de la élite para señalar y atacar a los disidentes de las políticas de género. ¿Qué tú opinas? No tengo ninguna duda de ello. Y de hecho, pues en determinados momentos, ciertos comentarios que se puedan hacer en esas redes sociales, no solamente sobre la ideología de género, sino, por ejemplo, sobre la inmigración islámica desordenada, etcétera, etcétera, son castigados en las redes sociales. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de España, en un caso muy reciente, en el que un partido político extraparlamentario publicó en Facebook el listado de la gente que recibía ayudas para pagar el alquiler en la Comunidad de Madrid. En prácticamente el 90% era gente que por el nombre se veía que eran de origen islámico, y estos datos que eran reales, que se tomaban de la página web de la Comunidad de Madrid, se tradujeron en la expulsión de Facebook durante varios días de esta página. Y lo mismo sucede con la ideología de género, es decir, en las redes sociales existen trolls que te pueden linchar en un momento determinado si tú haces ciertos comentarios, pero también existe una política de represión y de censura que cae sobre aquellas personas que no estén dispuestas a arrodillarse ante ese plan de control global y ante la ideología de género. César, ¿qué pueden hacer las personas que no quieren someterse a toda esta manipulación de género y no sentirse excluidos o señalados? Bueno, yo creo que lo único que pueden hacer es intentar defenderse a ellos mismos, defender a sus familias, a sus hijos, defender a su patria, pero evidentemente tienen que ser conscientes de que los van a señalar, los van a perseguir y van a intentar doblegarlos, porque de hecho la batería de medidas legales, de leyes que se han ido aprobando, por ejemplo en España,
supuestamente en contra de la discriminación de género, pues no son ni más ni menos que una serie de leyes represivas e inquisitoriales que pretenden, entre otras cosas, privar a los padres del derecho a educar a sus hijos, lo cual es muy grave y va en contra de pactos universales de derechos humanos, pero estamos en esa situación y esa situación a día de hoy no parece que vaya a mejorar. Yo creo que tenemos delante un largo desierto en el cual tenemos que clamar, aunque seamos la voz aislada en el desierto, para enfrentarnos con un sistema totalitario que supera cualquier otro sistema totalitario. Me gustaría preguntarte sobre Estados Unidos. ¿Está decepcionando Trump a sus votantes? ¿Piensas que está haciendo los cambios valóricos más importantes que prometió? Bueno, vamos a ver, yo creo que depende de qué votantes. Yo creo que muchos de los votantes de Trump sí están satisfechos en el sentido de que por lo menos Trump está intentando cumplir con las promesas electorales, que no es algo muy habitual en un político, por ejemplo, en cuestiones como intentar frenar la financiación pública del aborto, como intentar frenar la ideología de género, como bajar impuestos, etcétera, etcétera. Y digamos que ahí la gente está satisfecha y está un poco más perpleja en cuanto a la política internacional, porque ciertamente Trump llegó al poder prometiendo, por ejemplo, intentar llegar a una distensión con Rusia y esa distensión con Rusia se la torpedearon desde antes de poder jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido esa es la cuestión. Ahora, te puedo dar de nuevo un ejemplo personal que demuestra cómo es la situación ahora mismo. Yo hablaba hace aproximadamente un mes, poco más de un mes, con un personaje muy importante del Partido Demócrata y persona que está por encima de senadores, de congresistas, que dirige campañas dentro del Partido Demócrata, y me invitó a almorzar y me dijo en el curso de esta comida: si Trump sigue llevando la economía como la ha llevado el primer año, vamos a tener Trump para los próximos 7 años. Es decir, él contaba con que si la economía no se quiebra por alguna razón, Trump va a acabar este mandato y va a ser reelegido. César, a las dos últimas preguntas más relativas a su carrera. ¿Existe alguna posibilidad de que regrese a España o tienes vetado trabajar en un medio español? No, no existe posibilidad por varias razones. Una de ellas es pura seguridad personal. Yo me libré del atentado, gracias a Dios, apenas por unos días y en ese sentido regresar a España no es algo que me seduzca. Recientemente me ofrecieron la dirección de un periódico que va a aparecer en breve en España, pero no me interesaba en estos momentos y creo que hay otro factor y es que en estos momentos yo estoy mucho más relacionado con el mundo americano, tanto en Norteamérica como en Hispanoamérica. Eso me ha abierto muchas más perspectivas que cuando estaba en España y aunque sigo teniendo un ojo puesto en España, pues realmente mi intención, por lo menos de momento, es la de permanecer en América porque me da una proyección internacional muchísimo mayor. Y por último, ¿tienes algún proyecto nuevo en forma de libro? Comentaste que tu estancia en Estados Unidos te permite más tiempo para escribir y impartir conferencias por América. Bueno, tengo bastantes cosas ahora mismo entre manos. Hay un proyecto para un programa de análisis político en una televisión de Estados Unidos en el que estamos trabajando y no sé en qué acabará derivando esto. Estoy terminando un libro sobre la mujer y la reforma del siglo XVI, es decir, cómo cambió totalmente la óptica en que debía verse la mujer, la sexualidad, el amor y otros temas relacionados y, por supuesto, sigo trabajando en mi programa de radio de La Voz, sigo dando conferencias y, de hecho, el lunes de la semana que viene voy a un país de Hispanoamérica a dar uno de mis campus literarios. O sea que no puedo decir que esté inactivo ni mucho menos, pero, insisto, con mucha más proyección internacional en el continente americano. Mucha suerte y gracias por tu tiempo, César. Ha sido un placer. Ha sido un placer también para mí.